cago en la leche. Perdón. Es que estaba viendo el otro día un documental sobre Handmade Films. ¿Qué es Handmade Films? ¿Que no sabéis qué es Handmade Films? Bien, pues yo os lo explicaré. Handmade Films era la productora del exmiembro de los Beatles, George Harrison. El documental en cuestión se llama An Accidental Studio y por él, bueno, pues podemos ver desfilar varias estrellas del cine británico como Bob Hoskins o Helen Mirren o Richard E. Grant. Y otra persona que aparece también bastante en este documental de An Accidental Studio es el señor Ray Cooper, porque es uno de los cherifaltes de Handmade Films, además de un destacadísimo percusionista. Si os gustan los macroconciertos estos en los que acaban coincidiendo Eric Clapton, Mark Knopfler, Sting, Elton John, Phil Collins, Paul McCartney, etcétera, etcétera, pues es muy probable que os suene de vista. Por ejemplo, si habéis visto el concierto Music for Montserrat que promovió George Martin en la última mitad de los años 90 a beneficio de la isla de Montserrat, que sufrió una catástrofe natural y bueno, él conocía esta isla porque tenía allí un estudio de grabación musical. Pero vamos a seguir con lo que nos cuenta An Accidental Studio. La cosa fue que el grupo británico de cómicos Monty Python necesitaba financiación para su película La vida de Brian después de haberse quedado tirados porque uno de los productores había leído el guión y le había parecido escandaloso. Entonces, con los decorados construidos, todos los trabajadores contratados y a 1 o 2 días de comenzar el rodaje, pues encontraron que no tenían dinero para pagar todo eso que ya habían puesto en marcha. ¿Qué solución se les ocurrió en ese momento? Bien, recurrir a la misma fórmula que utilizaron para su anterior película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Fueron varios grupos de rock los que la financiaron, entre ellos Led Zeppelin, Jethro Tull o Pink Floyd, por ejemplo. ¿Cuál fue el problema con La vida de Brian? Pues que el presupuesto era altísimo. Entonces, solo una persona podía ayudarles. Bueno, en realidad podrían ser 4, pero de esos 4, la más viable era una, George Harrison. ¿Qué hizo entonces George Harrison? Pues pagó lo que se llamó la entrada de cine más cara del mundo. Hipotecó varias de sus posesiones inmobiliarias para fundar esta productora, Handmade Films, que fue la que estuvo detrás del proyecto de La vida de Brian. De todas formas, no me voy a extender más con la polémica alrededor de La vida de Brian, porque queda sobradamente bien explicado en la serie documental Monty Python, casi toda la verdad, la versión de los abogados. Y también existe un telefilm de la BBC llamado Monty Python Holy Circus, que nos habla de toda la polémica posterior al estreno. Bueno, hay que decir que esta no había sido la primera vinculación entre algún miembro de los Python y el ex-Beatle George Harrison. All things must pass. All things must pass away. En 1978, un año antes de que se rodara La vida de Brian, Eric Idle, un miembro de los Python, había hecho una película junto a Neil Innes llamada The Rattles. En esa película se parodiaba la historia de los Beatles y en ella aparecía haciendo un breve cameo el propio George Harrison. While my guitar gently weeps. ¿Qué pasó con Handmade Films después de La vida de Brian? Bueno, pues que siguió produciendo películas, algunas de los propios Monty Python, como El sentido de la vida, o algunas de miembros del grupo como Michael Palin, que hizo Función privada. Pero también otro tipo de películas como El largo Viernes Santo con Bob Hoskins. Hay que decir que Handmade Films era una propuesta un tanto disparatada. Es decir, la intención era dar acogida a ideas un tanto diferentes y ciertamente lo consiguieron. También hay que dejar claro que no era la primera experiencia de este tipo para George Harrison. If I needed someone to love, you're the one that I'd be thinking of. If I needed someone.
Hay que recordar que los Beatles, en sus últimos años de vida como grupo, pusieron en marcha la iniciativa de Apple Corps, en la cual quisieron dar la oportunidad de saltar al estrellato a gente que tuviera talentos distintos, talentos especiales. Para que nos entendamos, Apple Corps era algo así como el elenco de artistas que lleva Woody Allen en Broadway Danny Rose. Si bien esta idea a priori parecía seductora y muy acorde a los tiempos, fue lo que acabó llevando a la quiebra a la compañía, porque fue un sumidero de pasta, porque por ahí aparecieron personajes tan dudosos como Magic Alex, que en palabras de Ringo Starr, su única aportación fue poner una radio a un retrete, y acabó perdiendo muchísimo dinero esa compañía. Pero también sería injusto no reflejar otras cosas buenas que hizo Apple Corps, como por ejemplo potenciar la carrera del grupo Badfinger o de Mary Hopkins. Y en esta línea también iba Handmade Films, la productora de cine de George Harrison. No, ya está, ya no hay más canciones. Bueno, venga, una más. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I said it's alright. Pero ¿qué pasa con An Accidental Studio? ¿Qué es lo que ha provocado mi indignación? Bueno, pues que en uno de los momentos del documental se habla de la película Water, o en su versión en castellano, Loca Juerga Tropical. Y se considera que es una película que solamente puede gustar a aquellas personas que están colocadas. Y con eso no estoy nada de acuerdo. Así que vamos a hablar un poco de Loca Juerga Tropical. Bueno, de Loca Juerga Tropical hay que decir que está protagonizada por Michael Caine, también aparece Bill Connolly y Alfred Molina. Y también aparece la chica esta que hacía de novia del Lex Luthor en las películas de Superman de Christopher Reeve, pero es que no sé cómo se pronuncia el nombre. ¿De qué trata Loca Juerga Tropical? Bueno, pues es la historia de Cascara, que es una pequeña isla que corresponde al Imperio Británico. Michael Caine es el gobernador de esta isla, que está absolutamente abandonada por el Imperio, no se preocupa de ella y no tiene realmente ningún interés. Ahí entra el personaje de Bill Connolly, quizá de lo más destacado de la película, pues interpreta al llamado Rebelde Cantor. Es un hombre, nacido en Cascara, es el líder del movimiento independentista de Cascara, que ha prometido que no va a hablar hasta que Cascara sea independiente. ¿Cómo se expresa? Cantando. Pero en la película se plantea que esta no es la única motivación que tiene el personaje de Bill Connolly para estos actos de rebelión, puesto que su padre es un cura presbiteriano que no se casó con su madre en su debido momento por estar ya casado, además tiene varios hijos. Entonces, pues bueno, se plantea como que hay un problema edípico en todo esto, que a mí me hace mucha gracia. Pues esta película a mí me parece una muy buena muestra del tipo de cine imaginativo que hacía Handmade Films. Y toda esta burla de la política imperialista y colonial británica me lleva a otra película que no tiene que ver con esta productora de George Harrison. No, ahora sí que sí, ya no hay más canciones. La película no es otra que Despiste Ministerial. Digamos que la ironía y el sarcasmo tan habituales en Gran Bretaña, pues en este caso se vuelve un tanto en su contra, en estas dos películas. Puntos en común entre ambas producciones. Ambas tratan de reductos coloniales del Imperio Británico, islas un tanto olvidadas por el gobierno, que vuelven a tener algún interés para el Reino Unido debido a la explotación de algún recurso natural que de repente se encuentran en esos territorios. En ambos casos nos encontramos movimientos de independencia en estas colonias. También se produce una crisis diplomática muy mal manejada por los burócratas de Reino Unido y se ataca muchísimo, con mucha ironía, con mucha acidez, todo ese sistema clasista, esa burocracia, esas castas, ese tradicionalismo británico, ese sentido del orgullo del imperio. Es muy curioso cómo algo que ha causado siempre tanto orgullo dentro del Reino Unido, en estas dos películas, se utiliza con sorna, con acidez, para atacar al propio Reino Unido. A mí, por lo menos, me ha parecido muy interesante. A ver, este tipo de historias ciertamente dan mucho juego, y no solamente en la ficción, también en la vida real.
Hay que recordar que Felipe de Edimburgo, marido de Isabel II, reina de Inglaterra, era considerado como un dios por una tribu. Otra película que podríamos incluir dentro de esta relación de sátiras colonialistas, imperialistas británicas, sería Arriba las faldas. Este film se incluye dentro de la saga Carry On, que está compuesta por 31 películas, no todas fueron estrenadas en España, y fueron dirigidas por Gerald Thomas. Cada una de estas películas parodiaba un género o una temática distinta. Entonces, por ejemplo, tenemos una parodia de cine de terror, de cine del oeste, e incluso hay una parodia de la vida de Enrique VIII. La última película de esta saga corresponde al año 1992 y se tituló La loca pandilla de Cristóbal Colón. Fue una de tantas películas que se estrenaron en ese año con motivo del 5º centenario. Yo no he visto las 31 películas de la serie Carry On, pero de entre las que he visto, quizá la mejor sea Los locos piratas del Venus. ¿De qué trata Arriba las faldas? Está ambientada en el periodo de ocupación de la India por parte del Reino Unido. La población está controlada por el miedo que les infunden los Diablos Rojos. ¿Por qué tienen miedo a estos Diablos Rojos, que sería la Guardia Británica? Porque corre la leyenda entre la población autóctona de que no llevan nada debajo de sus faldas. También un elemento que aparece en estas películas es lo que podríamos llamar el enemigo en casa. Porque aunque el país imperialista, el país colonialista es, digamos, retratado con la mayor carga negativa, también encontramos elementos autóctonos, por ejemplo, corruptos, como sería el caso de Peter Sellers en la película Despiste Ministerial. Entonces esta película no llega al nivel de acidez, al nivel de sutileza, al nivel de agudeza de las películas anteriores, pero sí es interesante si tenemos en cuenta, bueno, todo lo compleja que fue esa época de ocupación británica de la India. Durante el periodo victoriano fue un motivo de preocupación habitual para la reina Victoria. Hubo unas matanzas terribles, tanto por parte de los británicos como por parte de los indios. Incluso como medida de conciliación, la reina Victoria incluyó en su séquito gente propia de la India, digamos, para normalizar esa situación. También he leído que Winston Churchill era un tanto despectivo con la población de la India, pero bueno, eso os dejo que lo investiguéis vosotros si os interesa. Y para acabar, quería hablar de este libro o de este otro. Viene a dar igual, son el mismo. El libro en cuestión es Y a mi sobrino Albert le dejo la isla que le gané a Fatty Hagan en una partida de póker, escrito por David Forrest. ¿De qué trata? Lo que tenemos en este caso es una pequeña isla, de nuevo una isla, y es propiedad de un particular, totalmente independiente de Reino Unido, de Gran Bretaña. Y bien, por circunstancias en esta isla acaban coincidiendo las dos grandes potencias mundiales del momento, como eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Coincidiendo y conviviendo, o sea, forzados a entenderse. Como os podéis imaginar, pues esto da pie a varias situaciones un tanto delirantes. Yo es un libro que disfruté mucho y recomiendo. Muy británico también, los dos protagonistas se llaman Victoria y Albert, Victoria como la reina Victoria y Albert como su marido. Y hasta aquí hemos llegado. Yo os dejo toda esta información y luego vosotros la aprovecháis como más os apetezca. Hay que decir que los británicos son bastante buenos haciendo sátira política. Ahí tenemos series clásicas como Sí Ministro y su continuación Sí Primer Ministro, e incluso series más actuales como House of Cards en su versión británica. También tenemos la serie The Thick of It, que también tuvo una película, In the Loop, con Peter Capaldi, que por cierto, si no recuerdo mal, interpretó en una película a George Harrison. My sweet love, my love. En fin, lo dicho. Yo os dejo aquí toda esta información y vosotros la aprovecháis como queréis, si es que queréis. Y sin más, me despido hasta el próximo rato que tenga para hablaros algo de cine. Espero que os haya aprovechado. Y lo típico que se dice en estos casos, que no bebáis mucho, conducid con precaución, dadle al like, suscribiros al canal, recomendarlo, no provoquéis a los hooligans del equipo contrario, que es peligroso y muy poco deportivo, lavaos los dientes antes de ir a dormir, preparad por la noche la ropa que os vais a poner a la mañana siguiente, porque ahorra mucho tiempo, no os paséis con las grasas saturadas.